Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos qué pasa cuando el talento se cansa de ser explotado. No olvides suscribirte y comencemos. Un nuevo director empezó a robar mi trabajo y a presentarlo como si fuera suyo. Así que le puse una trampa usando nuestros propios registros de auditoría y dejé que se hundiera frente a las personas que realmente importan. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal, estaba sentado en una sala de conferencias a 3 sillas del final de la mesa, observando a Julien presentar mi trabajo al equipo ejecutivo. Él me había pedido echarle un vistazo a mi presentación de riesgo regulatorio la semana anterior, solo para estar al tanto. Vino a mi escritorio alrededor de las 3 de la tarde, se apoyó en la división con esa confianza casual que siempre tienen los tipos, como Elan dijo, que quería añadir un contexto estratégico antes de la revisión de los líderes. Lo hizo sonar como algo colaborativo. Hizo que pareciera que me estaba haciendo un favor al elevar mi trabajo al nivel ejecutivo. Se lo envié sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué no iba a hacerlo? Se suponía que estábamos en el mismo equipo. 2 días después, allí estaba yo en esa sala de conferencias. Mientras Julien guiaba a la dirección a través de mis diapositivas, mi análisis y mis recomendaciones, lo hacía palabra por palabra. Miró fijamente al director financiero y dijo que realmente había profundizado en esto durante el fin de semana y que los hallazgos eran sustanciales. El director financiero asintió y tomó notas. El vicepresidente de operaciones se inclinó hacia adelante con interés. Helena, nuestra jefa de división, preguntó sobre la metodología detrás de una de las proyecciones. Era una pregunta estándar, técnica pero no complicada. Julien sonrió, se recostó en su silla y dijo que no debían quedarse estancados en los detalles técnicos, que lo importante era la dirección estratégica. Traducción: no tengo idea de cómo funciona nada de esto. La reunión terminó y todos se dieron la mano. Julien recibió palmadas en el hombro y comentarios sobre su excelente trabajo. El director financiero le dijo que era exactamente el tipo de análisis proactivo que necesitábamos. Yo no recibí nada, ni siquiera una nota al pie, ni una mirada. Volví a mi escritorio y me quedé allí sentado. Me quedé mirando mi monitor por un minuto. En ese momento pensé que tal vez fue un malentendido. Quizás simplemente se le olvidó darme el crédito. Pasa a veces, ¿verdad? La gente se mantiene ocupada y las cosas se pasan por alto en error. Permítanme retroceder y explicarles el escenario. Meridian Analytics, piso 42 en el centro de la ciudad. Cada acceso a los archivos queda registrado. Cada carpeta compartida rastrea quién abrió, qué y cuándo. Cada correo electrónico se archiva de forma permanente para futuras consultas. Los reguladores nos auditan 2 veces al año, porque manejamos modelos predictivos para clientes que reciben multas de millones de dólares. Si las proyecciones fallan. En este entorno, usar las credenciales de otra persona no es solo ir contra la política de la empresa, es un movimiento que acaba con tu carrera y que puede activar remisiones a la Comisión de Bolsa y Valores. Los registros de acceso capturan absolutamente todo: el nombre de usuario, la marca de tiempo, la dirección de protocolo de Internet, los archivos consultados y las acciones realizadas. Son el tipo de evidencia que termina con cualquier discusión en un proceso legal. Mi título oficial es analista cuantitativo senior de riesgos. Lo que eso significa en realidad es que yo construyo los modelos que mantienen a los clientes fuera del punto de mira federal, marcos de regresión que predicen cambios regulatorios y cálculos de varianza que determinan la exposición al riesgo de cumplimiento. Cuando mis proyecciones fallan, los clientes enfrentan acciones legales. Cuando aciertan, lo cual ha pasado el 94% de las veces en 3 años, los ejecutivos compran botes. Nadie recuerda mi nombre. Pero no es una queja, es solo el contexto. Ficho mi entrada a las 7:14 cada mañana, no a las 7:15. Ni a las 7:20, a las 7:14, porque el programa antes de la escuela abre a las 7:05, y dejar a mi hijo toma 9 minutos si no hay tráfico. Tengo un pequeño de 7 años en casa, que necesita consistencia. El tribunal de familia no se anda con juegos cuando eres un padre soltero tratando de demostrar que eres lo suficientemente estable. Cada recogida, cada horario y cada rutina son analizados por trabajadores sociales
a los que les pagan por encontrar problemas. Si fallas en una, terminas dándole explicaciones a alguien que ya de por sí es escéptico de que un tipo que trabaja 60 horas a la semana pueda manejar la custodia total. La mochila en mi maletero no es mía, y tampoco lo es el margen de error. Mi escritorio está en la esquina del piso, encajado entre un archivador que nadie abre y la entrada a la sala de servidores. El zumbido nunca se detiene. 42 hercios constantes, como vivir al lado de una autopista. Los nuevos empleados duran unas 3 semanas en los escritorios adyacentes antes de pedir traslados a partes más silenciosas del piso. Yo he estado aquí 6 años. Te acostumbras. Te acostumbras a muchas cosas. 3 monitores en ángulos exactos. Un blog legal para rastrear errores y anomalías con tinta roja, sin fotos, sin carteles motivacionales y sin toques personales que puedan generar conversaciones para las que no tengo tiempo. A la corte de familia le encanta la estabilidad. También le encanta no ver tu vida personal esparcida por una oficina compartida, donde cualquiera con un teléfono puede fotografiarla y presentarla como evidencia de inestabilidad o distracción. Elena dirige nuestra división. Es una exauditora que escaló siendo más inteligente y ruda que todos los que bloqueaban su camino. Respeta los resultados y desprecia las excusas. Hemos tenido quizás una docena de conversaciones en 2 años. La mayoría sobre ella, diciéndome que arreglara algo que otro rompió. Elías, uno de los modelos heredados, está lanzando errores. Encárgate. Nada de por favor, nada de gracias, han solo tareas. Las manejé todas y cada una de ellas. Y entonces apareció Julian, el tipo que pensó que había encontrado una mina de oro. Julian llegó de la oficina de Boston en marzo como director de iniciativas estratégicas, lo cual es lenguaje corporativo para decir que no estamos seguros de qué hace, pero que tuvo una buena entrevista y conoce a alguien en la junta directiva. Tenía un título de una escuela que cuesta más que una casa. Sus roles previos fueron en firmas con nombres que parecían inventados. Lugares como Synergy Capital Partners y Horizon Strategy Group. Lo primero que noté fue su apretón de manos, demasiado firme, de esos que dicen que ha leído libros sobre dominancia y practicado frente al espejo. Lo segundo fue su reloj, costoso, de los que valen más que mi auto. Lo tercero, lo que realmente importaba, era que nunca escribía nada, ni una sola vez. En cada reunión asentía y decía que era un gran punto para luego retomarlo. Luego, 3 horas más tarde, le enviaba un correo electrónico a alguien, usualmente a mí, pidiendo un resumen rápido de lo discutido. Los resúmenes se convirtieron en un patrón, luego en un requisito y después en una herramienta. En 2 semanas, Julian descifró el juego. Yo era el tipo que construía los modelos que hacían que los informes trimestrales se vieran bien. Yo era el tipo que trabajaba los fines de semana sin que se lo pidieran. Yo era el tipo que explicaba marcos estadísticos complejos. Escribía correos que los ejecutivos podían reenviar a los clientes sin pasar vergüenza. Y yo era el tipo al que nadie notaba, porque no jugaba al golf con el vicepresidente de operaciones, ni pasaba la hora del almuerzo haciendo contactos en el restaurante tailandés de la esquina, donde todos fingían que les importaban los fines de semana de los demás Uchu y Invisible. Para un tipo como Julian, eso no era un defecto, era una característica ideal. Después de ese primer robo de mi presentación, empecé a prestar atención. Realmente empecé a fijarme en todo. Abrí una carpeta en mi unidad personal en casa y comencé a guardar cosas en capturas de pantalla de mensajes, mostrando cuando había pedido archivos, cadenas de correos donde solicitaba revisiones rápidas que se convertían en presentaciones completas e historiales de versiones de archivos que mostraban quién creó, qué y cuándo. No porque tuviera un plan maestro ni porque estuviera tramando una venganza, sino porque cuando pasas 2 años en la corte de familia, aprendes que la documentación es lo único que importa. Los jueces no se preocupan por tus sentimientos o tu versión de los hechos. Les importa la evidencia con marca de tiempo que demuestre consistencia y confiabilidad. Así que sí, empecé a guardar todos los recibos cada vez que Julian pedía materiales. Cada vez que esos materiales aparecían en reuniones con su nombre, cada instancia quedaba guardada, respaldada y organizada por fecha. La segunda vez que Julian presentó mi trabajo,
Yo ya estaba listo. Me había pedido mi análisis de cumplimiento trimestral. Dijo que lo necesitaba para una revisión de liderazgo y me envió un mensaje un jueves a las 4:47 de la tarde. Me pidió que le enviara el análisis porque quería añadir contexto ejecutivo antes de la revisión de la Junta la semana siguiente. Se lo envié a las 5:02, 8 minutos antes de que tuviera que irme a recoger a mi hijo. 3 días después, el lunes por la mañana, hubo una reunión de liderazgo. Inicialmente no me invitaron, pero alguien de operaciones tuvo que retirarse a último minuto. Necesitaban a alguien en la sala para alcanzar el quórum para votar sobre las asignaciones presupuestarias. Me senté en la esquina trasera, el mismo lugar que siempre tomaba cuando me obligaban a asistir a estas cosas. Julian se paró al frente con el control remoto del proyector. Hizo clic en la primera diapositiva a mi formato, mi combinación de colores y mi resumen ejecutivo. Pasó 12 minutos explicando mi marco de evaluación de riesgos como si él mismo lo hubiera inventado. Usó frases como lo que encontré durante mi análisis. Incluso dijo que basaba sus conclusiones en su investigación sobre tendencias de cumplimiento. En un momento dado, hizo una recomendación que contradecía directamente algo sobre lo que yo había advertido explícitamente en mis notas originales. Notas que aparentemente borró antes de presentar. Nadie lo cuestionó. A nadie preguntó quién construyó realmente el modelo. Solo asintieron, tomaron notas y le dijeron a Julian que era un trabajo sólido. La tercera vez fue la misma historia. La cuarta y la quinta, siempre el mismo patrón. Él pedía materiales. Afirmaba que necesitaba contexto o que quería añadir valor estratégico, y luego aparecía en las reuniones para llevarse todo el crédito. A veces me ponía en copia en los correos posteriores, agradeciéndome por el apoyo en los detalles técnicos. Eso es lenguaje corporativo para decir gracias por hacer el trabajo mientras yo me llevo los aplausos. Para el cuarto mes ya había registrado 17 incidentes separados, cada uno guardado con marca de tiempo y respaldado en una unidad cifrada. Cada archivo estaba etiquetado por fecha y nombre del proyecto. Cada correo electrónico se conservaba con los encabezados completos que mostraban las horas de envío y las listas de destinatarios. Aún no sabía qué iba a hacer con todo eso, solo sabía que quería tenerlo documentado. Julian comenzó a ser invitado a cenas de liderazgo. Consiguió una oficina en la esquina con una ventana real mientras yo me quedaba junto al zumbido del servidor. Su nombre se añadió a la lista de alto potencial para roles de vicepresidente. Mientras tanto, mi revisión de desempeño decía cosas como constante y confiable. Palabras clave para decir que esta persona nunca será promovida, pero que tampoco la vamos a despedir. El momento que lo dejó todo claro ocurrió en abril, en la reunión de revisión trimestral en la gran sala de conferencias del piso ejecutivo, la que tiene café del bueno y sillas que no rechinan. Helena mostró una diapositiva con las tasas de precisión de nuestra división en los pronósticos de cumplimiento predictivo a 94%. Éramos los mejores de la compañía, superando a los equipos de Nueva York y San Francisco combinados. Son el tipo de números que se mencionan en las reuniones de la Junta y en las llamadas de los inversores. Ella miró alrededor de la sala y dijo que el equipo de Julian había hecho un trabajo excelente y le pidió que explicara la metodología detrás de esos resultados. Su equipo, como si Julian tuviera un equipo, o como si alguien que no fuera yo hubiera tocado esos modelos en los últimos 18 meses. Yo estaba sentado 3 filas atrás, junto a un tipo de cumplimiento que miraba su teléfono por debajo de la mesa. Julian se puso de pie, se acomodó la corbata costosa de $300 y pasó 4 minutos explicando el trabajo que yo había hecho completamente solo. Habló sobre nuestro enfoque del análisis de varianza y el marco que desarrollamos para el mapeo de tendencias regulatorias. Usó la palabra nosotros unas 30 veces en 4 minutos. En un punto, hizo contacto visual conmigo y sonrió. No fue una sonrisa de agradecimiento, fue una sonrisa de prueba. De esas que dicen que está comprobando si voy a decir algo, sabiendo que no lo haré. Y no lo hice. La presentación terminó y los ejecutivos asintieron. El director financiero dijo que era el tipo de trabajo proactivo que nos diferenciaba en la industria. El jefe de estrategia preguntó si la metodología podría escalarse a otras divisiones. Después de la reunión, el vicepresidente de operaciones detuvo a Julian
en el pasillo. Yo estaba a unos 3 metros de distancia, volviendo a mi escritorio. Le dio una palmada en el hombro y lo llamó una estrella en ascenso. Dijo que la Junta había estado preguntando por él y que había grandes oportunidades en el horizonte para personas que entregaran resultados así. Estaban allí mismo, a 3 metros de mí. A ninguno de los dos me miró ni una sola vez, ni un vistazo, ni un gesto. Bien podría haber sido parte de los muebles. Julian comenzó a programar reuniones tarde, sincronizaciones rápidas a las 5:30, a las 6, o incluso más tarde. Decía que eso mostraba compromiso y que ahí era cuando se hacía el trabajo real, después de que las distracciones se despejaban. Mi calendario tiene una cita fija a las 5:10, que no negocio con directores, ni con vicepresidentes, ni con nadie. Porque si falto a la recogida en el programa escolar, no es solo un error de trabajo, es un incidente documentado, es una llamada a un trabajador social, y es evidencia de que tal vez no soy tan estable y consistente como pretendo ser en los documentos judiciales. Las primeras veces que Julian programó reuniones nocturnas, le expliqué que tenía un límite estricto a las 5:10. No di detalles ni expliqué por qué. Solo dije que no era flexible y que revisaría cualquier material a primera hora de la mañana siguiente. La tercera vez que lo rechacé, hizo un comentario frente a Helena. Estábamos cerca de la estación de café, en el piso principal, a media tarde. Helena estaba tomando su segunda o tercera taza del día, cuando Julian se acercó y nos sonrió a ambos. Dijo que sabía que yo tenía problemas de ancho de banda con las reuniones vespertinas, pero que realmente necesitábamos a todos comprometidos con el proyecto del cliente prioritario. Dijo que era un esfuerzo de equipo. Problemas de ancho de banda, como si yo estuviera saturado, como si yo fuera el problema. Sonreí y dije que me aseguraría de revisar todo a primera hora para mantenernos en el horario. Le dije que le enviaría un informe completo para las 8 de la mañana. Mantuve mi voz uniforme y profesional. El trabajador social ya me había advertido. Ante cualquier indicio de inestabilidad o sugerencia de que el trabajo interfería con las responsabilidades parentales, llegaría a oídos del juez. Así que sonreí. Dije que lo manejaría y me fui a las 5:08 de ese día. Como siempre. A los 4 meses, sucedió algo que cambió el cálculo por completo, la cuenta de Titan. Teníamos una presentación programada para finales de julio. Era un asunto importante. Titan Energy era una de las cuentas más grandes de Meridian. Nos habían contratado 18 meses antes para construir modelos predictivos de cumplimiento regulatorio en el sector energético. El contrato valía $3.500.000 anuales. No era el pez más grande, pero definitivamente no era pequeño. Es el tipo de cuenta que pone nerviosos a los ejecutivos, porque perderla significaría conversaciones dolorosas con la Junta y preguntas sobre por qué no pudimos retener a un cliente insignia. Titan no era un jugador regional de nivel medio. Operaban en 8 estados y gestionaban infraestructura de miles de millones. Cuando nos contrataron, venían de 2 trimestres consecutivos de sanciones que les habían costado $14 millones y generado una prensa horrible. Necesitaban mejores modelos predictivos. Necesitaban a alguien que les dijera hacia dónde se dirigirían los reguladores, qué políticas estaban a punto de cambiar y cómo posicionar sus operaciones para evitar multas. Yo había construido ese sistema para ellos. Pasé 6 meses analizando los datos para entender cómo los organismos reguladores telegrafían sus movimientos antes de actuar. Los modelos funcionaron. En 18 meses, la exposición a sanciones de Titan cayó un 73%. Evitaron 2 acciones legales importantes que sí afectaron a sus competidores. Su junta directiva había citado específicamente nuestro trabajo en su presentación anual para inversores. Helena asignó a Julian para liderar la presentación de revisión. Tenía sentido desde su perspectiva. Él era el director, tenía el título, y había estado en todas esas cenas y eventos de networking. Había estado en copia en todas mis actualizaciones de estado. Lo que ella no sabía, y lo que nadie sabía excepto yo, era que Julian nunca había tocado el código, nunca había revisado la metodología y jamás había hecho una sola pregunta sobre los datos subyacentes o las suposiciones que habíamos hecho. Nunca pasó ni una hora tratando de entender
cómo los modelos generaban sus predicciones. Todo lo que había hecho era reenviar mis actualizaciones a la dirección con su nombre arriba y presentarse a reuniones donde otras personas, usualmente yo desde una esquina, explicaban el funcionamiento real. 2 semanas antes de la presentación, Julian pasó por mi escritorio con el mismo gesto de siempre. Me pidió un favor rápido en que preparara algunos materiales para la reunión de Titán, porque él estaba saturado con asuntos de planificación estratégica y necesitaba apoyo en los detalles técnicos. Dejé de escribir y lo miré. Él ya estaba revisando su teléfono, prestando solo la mitad de la atención a la conversación. Le hice una pregunta simple sobre el modelo de regresión que usamos para el pronóstico de Titán, algo básico. Era el tipo de pregunta que cualquier analista que hubiera pasado 30 minutos con el proyecto podría responder sin pensar. Le pregunté qué ponderación usamos para la varianza histórica frente a los datos de tendencias actuales. Él parpadeó y cambió su peso de una pierna a otra. Dijo que no debíamos empantanarnos en los detalles técnicos, que lo que a ellos les importaba era la visión general. Le dije que prepararía algo. Él asintió y me dio una palmada en el hombro. Era la primera vez que me tocaba. Esa noche me senté en mi apartamento con una bebida energética fría, la primera en 3 meses, porque estaba siendo cuidadoso con todo durante la evaluación de custodia, y pensé en lo que sucede cuando le das a alguien suficiente cuerda. Julian no tenía estrategia de salida, ni plan de respaldo, ni contingencia para lo que pasaría si la línea de suministro se cortaba. Había construido toda su posición en Meridian, asumiendo que yo seguiría alimentándolo silenciosamente, con trabajo, mientras él se llevaba el crédito. Nunca consideró qué pasaría si esa suposición resultaba ser errónea. ¿Por qué iba a hacerlo? Había funcionado perfectamente durante 6 meses. Desde su perspectiva, encontró un sistema que generaba resultados sin esfuerzo. Una máquina que seguía funcionando mientras nadie mirara bajo el capó. Pero así son las máquinas, funcionan bien hasta que alguien cambia la entrada de datos. Entonces, todo se rompe de formas que nadie predijo. Decidí ver qué pasaba si modificaba ligeramente esa entrada. Introduciría algo de ruido en el sistema. Quería ver qué ocurría cuando Julian tuviera que pararse frente a los ejecutivos y explicar algo que no entendía sin nadie que lo rescatara. Aquí está el detalle sobre los modelos predictivos. Son complicados. No como un crucigrama, sino como un puente de suspensión. Docenas de variables interactuando entre sí, múltiples fuentes de datos que deben alinearse y suposiciones en capas, donde un número equivocado al principio de la cadena puede corromper todo lo que sigue. Si entiendes la arquitectura, puedes defender tus elecciones bajo presión. Si no entiendes la arquitectura, solo estás leyendo palabras en las diapositivas y rogando que nadie haga una pregunta de seguimiento. Y cuando alguien la hace, porque siempre lo hacen, estás muerto. Empecé a construir 2 versiones de la presentación de Titán. La real se quedó en mi espacio de trabajo personal, una unidad que Julian no sabía que existía y a la que nunca había accedido. Análisis limpio, proyecciones precisas, formato profesional, intervalos de confianza adecuados que coincidían con los datos históricos, documentación de la metodología que resistiría una auditoría, todo lo que Titán esperaría de una firma a la que pagaban 3.500.000 al año. Verifiqué 3 veces cada cálculo. Verifiqué cada cita de fuente de datos. Me aseguré de que cualquier analista competente pudiera entrar en la sala y defender cada número en cada diapositiva. La versión de borrador fue a la carpeta compartida. Julian había insistido en crearla 3 meses antes. Había enviado un mensaje a toda la empresa al respecto, hablando de flujos de trabajo colaborativos, de romper silos de información y de empoderar al equipo para trabajar de manera más eficiente. Lo que realmente significaba era que quería acceso a los archivos de todos sin tener que pedir permiso ni dejar rastro de peticiones específicas. Solo tomar lo que necesites cuando lo necesites. Robo de autoservicio, bien. Él quería acceso. Yo le daría acceso. La presentación de borrador se veía casi idéntica a la real. Mismo diseño, misma marca, mismo esquema de colores, misma estructura de resumen ejecutivo, mismas selecciones de fuentes profesionales. Alguien revisando por encima a las 11 de la noche después de un largo día. Alguien que no estuviera leyendo realmente para comprender
no notaría nada malo. Las diapositivas se veían bien. El formato se veía bien. El lenguaje sonaba profesional y seguro. Pero cambié los números. No de forma obvia. No de maneras que hicieran que alguien dijera: espera, esto es claramente falso. Los hice sutilmente incorrectos. Intervalos de confianza que no coincidían con la metodología. Cálculos de varianza que contradecían las fuentes de datos mostradas 3 diapositivas antes. Proyecciones que parecían profesionales, pero que se desmoronarían en el segundo en que alguien que entendiera de estadística hiciera una pregunta básica sobre cómo se derivaron. Y enterré una línea en las notas del orador en la diapositiva 4, justo en la sección de metodología, donde alguien que presenta miraría si realmente quisiera entender de qué está hablando. Borrador versión 2.3, solo para revisión interna, no para distribución al cliente. El tipo de marca de agua que existe específicamente para que puedas demostrar qué versión usó alguien. Si Julian presentaba esto, esa línea estaría en su archivo, con marca de tiempo, rastreable, innegable. Etiqueté cada uno de los archivos en esa carpeta con advertencias claras. Borrador preliminar, no listo para el cliente. En las propiedades del documento, copia de trabajo, no distribuir en los nombres de los archivos mismos. Suficiente documentación para que cualquiera que mirara, que realmente mirara, y no solo agarrara y corriera, supiera que estos no eran productos finales. Suficiente negación plausible para que no se me pudiera culpar por el fracaso de otro al no leer instrucciones básicas. Luego le envié a Julian un correo electrónico, corto, profesional, con marca de tiempo a las 4:47 de la tarde de un jueves, justo antes de irme a la recogida. La carpeta compartida contiene solo borradores preliminares. La versión final, lista para el cliente, se le entregará directamente una vez que se complete la aprobación. Hice una captura de pantalla de ese correo. Lo guardé en 3 ubicaciones diferentes. Me aseguré de que la marca de tiempo y el destinatario fueran claramente visibles. Luego me senté y esperé. 7 días antes de la presentación de Titán, el registro de auditoría mostró que alguien usó mis credenciales a las 11:47 de la noche de un martes. Yo no trabajo a las 11:47 de la noche los martes. No trabajo a las 11:47 de la noche ninguna noche. Estoy en casa a las 5:45 haciendo la cena para alguien que necesita consistencia más de lo que yo necesito un ascenso. A las 11:47 suelo estar dormido o leyendo en el sofá. Definitivamente no estoy conectado a la red de Meridian, pero alguien estaba conectado como yo. Accedió a la carpeta compartida. Descargó toda la estructura de la carpeta en una sola operación por lotes. 47 archivos, 2 gigabytes con 300 megabytes de datos. No abrió ni un solo documento para revisar los contenidos. No comprobó las propiedades del archivo. No leyó las advertencias claramente etiquetadas. Simplemente lo agarró todo y cerró la sesión a las 11:51. 4 minutos. Eso es lo que tardó Julian en ahorcarse. Cuando vi esa entrada a la mañana siguiente, 11:47 de la noche. Mi nombre de usuario, dirección de protocolo de Internet rastreada hasta un dispositivo registrado a nombre de Julian, realmente sonreí. Primera sonrisa genuina que había tenido en el trabajo en meses. 2 días después, Julian programó una sincronización rápida conmigo. 20 minutos bloqueados en el calendario, sala de conferencias pequeña en el piso 38, las de los cristales opacos y las pizarras blancas que nadie borra por completo. Quería alinearse en la narrativa de la presentación y asegurarse de que estuviéramos contando la misma historia al cliente. Lo que realmente quería era que yo lo guiara a través de las diapositivas, para tener una idea de qué decir cuando los ejecutivos hicieran preguntas en manual estándar. Haz que el tipo técnico explique todo. Memoriza los puntos clave. Luego preséntalo como si tú mismo lo hubieras resuelto todo. Llegué 5 minutos tarde a la elección deliberada. Me senté frente a él. Mantuve mi cara neutral. No me disculpé por llegar tarde. Él tenía su computadora portátil abierta. La presentación de borrador ya estaba en pantalla. Empezó a hablar sobre mensajes clave y encuadre estratégico y cómo queríamos posicionar el compromiso de cara al futuro. Lo interrumpí. Pregunté qué versión de los archivos planeaba usar para la presentación. Me miró como si hubiera preguntado de qué color era el cielo. Confundido,
ligeramente molesto por la interrupción. ¿La que me enviaste? La que está en la carpeta compartida. Ya la he revisado a fondo. Se ve sólida, lista. Para empezar, asentí lentamente. Le dije que esos eran borradores preliminares. Dije que los nombres de los archivos indicaban claramente que no estaban listos para el cliente. Mencioné que tenía versiones actualizadas que había estado planeando finalizar esa semana. Versiones con intervalos de confianza corregidos y fuentes de datos verificadas. Su mandíbula se tensó por medio segundo, solo un destello. Luego volvió. La sonrisa, esa confianza practicada, volviendo a su lugar como una máscara. Elías, amigo, aprecio la atención al detalle. Realmente lo hago. Eso es lo que te hace grande en lo que haces. Pero ya he revisado los materiales a fondo. Pasé 3 horas con ellos, el fin de semana se ven sólidos. No analicemos esto, de más al cliente le importa la estrategia general, no los puntos decimales. Amigo, 6 años en esta empresa y nunca me había llamado de otra manera que no fuera por mi nombre. Ahora era amigo. No discutí, solo me encogí de hombros y dije algo sobre querer verificar 2 veces las fuentes de datos para mayo precisión antes de la presentación. Asegurarme de que todo fuera a prueba de balas. Él lo descartó con la mano. Los números están bien. Tengo la visión estratégica asegurada. Esto va a ser un jonrón para el equipo. Cerró su computadora. Se puso de pie. Deberíamos celebrar después a todo el equipo. Yo invito a salir de la sala de conferencias y volví a mi escritorio. Todo el equipo en como si hubiera un equipo. Julian pasó la semana siguiente ensayando solo en salas de conferencias. Pasaba por delante y lo veía practicando gestos de manos frente al espejo, paseando, viéndose seguro y completamente desprevenido. El liderazgo confirmó su asistencia. Titán confirmó que vendrían en avión. Elena envió un recordatorio sobre la importancia de este compromiso. La mañana de la presentación, agarré mi bloc de notas y caminé hacia la sala de conferencias en el piso superior, aquella donde las carreras se hacen o se destruyen en el desastre. La sala de conferencias tenía capacidad para 18. Aparecieron 14. Helena se sentó a la cabecera de la mesa más cercana a la puerta. El director financiero se sentó a su derecha con un bloc de notas y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Beatriz, la vicepresidenta de cumplimiento de Titán, y Scott, su director de estrategia, se sentaron frente a la pantalla con expresiones iguales de escepticismo profesional. También habían traído a su consultor analítico externo. Traje gris. Sin apretón de manos, simplemente abrió una computadora portátil. Fue entonces cuando supe que esto no era una presentación, era una auditoría. Tomé asiento cerca de la esquina trasera, cerca de la salida. Julian empezó fuerte, apretón de manos firme, introducción fluida. Usó todas las palabras de moda en los primeros 3 minutos. Excelencia predictiva, conocimientos impulsados por datos, alineación estratégica. En la sala asintió. Las 2 primeras diapositivas eran territorio seguro en descripción general de la empresa, historial del compromiso, cronograma. Julian lo manejó bien. Incluso consiguió una risa educada con un chiste sobre el tráfico de Chicago. La diapositiva 3 introdujo la metodología. Aquí es donde se puso real. Hizo clic hacia adelante. Empezó a leer los puntos clave. Habló sobre el marco de regresión multivariable y el mapeo de tendencias de cumplimiento, como si él hubiera inventado los conceptos. El consultor levantó la mano. Tranquilo, quirúrgico, preguntó cómo el modelo ponderaba la varianza trimestral frente a la suposición regulatoria de referencia. 2 segundos de silencio que se sintieron como una hora. Gran pregunta. No nos quedemos atascados en la maleza aquí. Lo importante es el resultado, que habla por sí mismo. Beatriz se inclinó hacia adelante. Preguntó si podía ver la documentación de la fuente de datos para los cálculos de varianza. Julian miró su computadora portátil, se desplazó por los archivos, su sonrisa se había tensado. La documentación aún se estaba finalizando. La enviaría después de la reunión. El director financiero dejó su bolígrafo deliberadamente. Cruzó los brazos. Fue entonces cuando supe que la temperatura había cambiado. La diapositiva 4 empeoró las cosas. Resultados de cumplimiento
proyectados para el próximo año fiscal. El consultor escribió algo, luego preguntó por qué los intervalos de confianza eran más estrechos de lo que sugeriría la varianza histórica. Preguntau básicau. Preocupación válida. El tipo de cosa que cualquier presentador competente habría anticipado. Julian miró la diapositiva como si lo hubiera traicionado. ¿Podría aclarar esa pregunta? Los intervalos no coinciden con el rango de datos que mostró en la diapositiva 3. La varianza debería ser significativamente mayor, según la metodología que describió. ¿O los intervalos están mal? ¿O la metodología está mal? ¿Cuál es? Julian me miró por primera vez desde que me había sentado. Solo un vistazo rápido como un hombre que se ahoga buscando a un salvavidas. Mantuve mi rostro neutral. No dije nada. Volvió a la pantalla. Empezó a decir algo sobre cálculos preliminares. Habló de refinamientos continuos y procesos de optimización iterativos. Beatriz lo interrumpió. Estos no son preliminares. Esta es la presentación. Esto es lo que nos estás mostrando ahora mismo. Scott se inclinó hacia adelante. Guíanos a través del modelo de regresión paso a paso, desde la entrada de datos hasta la proyección final. Los siguientes 4 minutos fueron los más largos de la carrera de Julian. Hizo clic en diapositivas que claramente no había revisado. Tropezó con terminología que no entendía y lanzó afirmaciones que contradecían directamente los datos visibles en la pantalla. En un momento, admitió que no estaba seguro de qué fuente de datos alimentaba la proyección principal. Scott dejó de tomar notas. Intercambió una mirada con Beatriz. El consultor estaba escribiendo algo en su teléfono debajo de la mesa. El rostro de Elena había pasado de neutral a piedra. Uno de los vicepresidentes se levantó y caminó hacia el fondo. Se sirvió agua de la jarra en la mesa lateral. El tipo de movimiento deliberado que dice Ann: necesito distanciarme físicamente de este desastre. El director financiero levantó la mano. Para Julian se detuvo. La sala se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del proyector. ¿Quién construyó este modelo? La pregunta quedó suspendida en el aire. La boca de Julian se abrió, cerró, luego hizo el movimiento que yo había estado esperando. Elias manejó la construcción técnica. Él es nuestro analista cuantitativo senior en esta cuenta. Todas las cabezas en la sala se giraron. 14 pares de ojos aterrizaron en mi asiento de la esquina. Abrí mi computadora portátil. Abrí el historial de versiones. Abrí los registros de acceso. Luego encontré el archivo con la marca de agua enterrada en las notas del orador. Borrador versión 2.3, revisión interna solamente. Esos archivos están etiquetados como borradores preliminares, no listos para el cliente. Julian accedió a ellos desde una carpeta compartida a las 11:47 de la noche del martes pasado, sin solicitar la versión final. La marca de agua en las notas del orador confirma que está presentando el borrador que marqué explícitamente como incompleto. Los ojos de Elena se estrecharon. El director financiero sacó su teléfono. Beatriz se recostó con la expresión de alguien que ve un edificio colapsar en cámara lenta. Julian empezó a hablar rápido, defensivo, fuerte, algo sobre un problema de comunicación y de flujo de trabajo. Su voz había subido media octava. La sonrisa confiada había desaparecido por completo. Saqué mi bloc de notas, pasé a una página con fechas, marcas de tiempo y nombres de archivos. 17 entradas que abarcaban 4 meses. Cada una documentando acceso no autorizado. Correos electrónicos reenviados, presentaciones robadas, palabra por palabra. El director financiero pidió verlo. Se lo entregué sin dudarlo. La reunión terminó 14 minutos después. Elena pidió a todos, excepto a Julian, que abandonaran la sala. Los ejecutivos de Titán se fueron sin estrechar la mano de nadie. Caminé de regreso a mi escritorio y me comí mi sándwich de pavo, mientras el servidor zumbaba en el silencio. 2 horas más tarde, Legal envió un correo electrónico a toda la empresa. Línea de asunto en retención por litigio, compromiso de Titan Energy. No borre, modifique ni mueva ningún archivo relacionado con la cuenta. Julian no fue escoltado por seguridad. Así no es como funciona. Lo que pasó fue más silencioso. Elena y 2 personas de informática
Lo llevaron a recursos humanos. Sin esposas, sin desfile de la vergüenza, solo una conversación tranquila, seguida de una limpieza de escritorio supervisada. La auditoría reveló que también había hecho esto en su empresa anterior. Estrella en ascenso que producía resultados impresionantes hasta que alguien miraba demasiado de cerca. Se fue con una indemnización G enero C y un acuerdo de confidencialidad. Titán no rescindió el contrato de inmediato. Pusieron el contrato bajo revisión. Beatriz envió una carta formal solicitando toda la documentación de la metodología y una auditoría completa. 14 días hábiles para cumplir. Helena me lo asignó a mí. Pasé 70 horas durante 2 semanas reconstruyendo todo desde cero. Análisis real, datos limpios, coeficientes adecuados, intervalos de confianza que coinciden. Se lo entregué a Beatriz durante una videollamada que terminó con ella, diciendo: esto debería haber sido lo que vimos la primera vez. El contrato sobrevivió. Por poco, Titán redujo el alcance en 400.000 anuales, añadió cláusulas de responsabilidad y me nombró contacto principal. 3 semanas después, Helena me llamó a su oficina, primera vez que me invitaba a sentarme en una de sus sillas. No perdió el tiempo. ¿Sabías que esos archivos eran borradores? ¿Sabías que él los tomaría de todos modos? No era una pregunta, era una afirmación. Le dije que los archivos estaban claramente etiquetados, que le había enviado un correo electrónico advirtiéndole si hubiera leído un solo archivo correctamente, nada de esto habría pasado. Ella me miró fijamente. Eres el único que documentó esto lo suficientemente bien como para proteger a la firma. Esa es la única razón por la que no estamos en peor forma. No respondí. El puesto de jefe interino de estrategia de datos está abierto. A partir del lunes, nombró una cifra, 43% más alta, más capital, más una oficina en la esquina con ventana. Dije que lo pensaría. Anne dijo que pensara rápido. Acepté el viernes. Empecé el lunes. Mismo fichaje a las 7:14, piso diferente. 2 semanas después, en una sala de tribunal que olía a alfombra vieja, el juez firmó. Tutela permanente. Pasaron 3 meses. La etiqueta de interino desapareció. La vida se acentó. Mejor oficina, mayor responsabilidad. Mismo sándwich de pavo. Luego Julian volvió a entrar en mi vida. La última conversación. 6 meses después de Titán, recibí una notificación de LinkedIn. Julian había visto mi perfil. 3 días después, un mensaje corto, profesional, preguntando si me reuniría para tomar un café. Quería limpiar el aire. No respondí durante 4 días. Luego acepté. Cafetería cerca de mi apartamento, territorio neutral. Llegó. 7 minutos tarde. El traje era más barato. De confección industrial. El corte de pelo más largo, descuidado. El reloj no estaba. Reemplazado por un rastreador de ejercicios que parecía gratuito. La confianza estaba allí. En su mayoría, pero agrietada. Pedimos nuestras bebidas. Yo pagué la mía. Él dudó antes de pagar la suya. Nos sentamos en una mesa de esquina. Empezó a hablar antes de que su taza tocara la superficie. He reflexionado mucho desde que pasó todo. Lo que pasó en Meridian no fue justo para ti. Lo veo ahora. Tomé algunas decisiones de las que no estoy orgulloso. Sorbí mi café He enviado probablemente 200 solicitudes. He tenido algunas entrevistas. Nada ha cuajado. Cuando te despiden con causa, la voz corre. La gente habla. Las verificaciones de antecedentes ocurren. Su mano tembló ligeramente. Mi esposa se fue hace 3 meses. Se llevó a los niños a Connecticut. He agotado casi todos nuestros ahorros. Un par de meses más y tendré que vender la casa. Dejé mi taza. Pregunté qué quería. Su mandíbula se tensó. Esperaba que pudieras ayudar. Tal vez una referencia o simplemente un acuerdo para no torpedearme activamente si alguien llama. Solo necesito que alguien no empeore las cosas. 10 segundos de silencio. Lo vi removerse, luego me incliné hacia adelante. ¿Recuerdas la diapositiva 4? Él parpadeó. ¿Qué? La presentación de Titán en diapositiva 4. Resultados de cumplimiento proyectados. Te paraste frente a 14 personas y leíste números de una pantalla que no habías revisado. El consultor preguntó sobre los intervalos de confianza en pregunta básica. Cualquier analista competente
podría haberla respondido. Tú no pudiste porque nunca miraste, porque asumiste que alguien más haría el trabajo y tú te llevarías el crédito. Su cara se puso pálida. No te llevaste el crédito porque estuvieras bajo presión. Lo hiciste porque pensaste que podías salirte con la tuya. Me miraste en ese escritorio de la esquina, comiendo sándwiches de pavo y manteniendo la cabeza baja. Y viste una oportunidad, un recurso para explotar. Lo hiciste 17 veces. Reenviaste mis correos, presentaste mis diapositivas, llevaste mi análisis a cenas de liderazgo y asentiste mientras te felicitaban. Eso no fue supervivencia, eso fue estrategia. Empezó a interrumpir. Ann seguía hablando. Eventualmente, alguien revisa tus matemáticas. Eventualmente, alguien se sienta en una reunión y deja que te ahorques con la cuerda que pasaste 4 meses atando. Me puse de pie. Dejé $5 por mi café. Lo miré hacia abajo. No voy a torpedearte. No voy a hacer llamadas. Lo que voy a hacer es nada. Lo mismo que hiciste tú por el analista antes que yo. Lo mismo que habrías hecho tú si nuestras posiciones se hubieran invertido. Nada. Caminé hacia la puerta, me detuve, me di la vuelta. Tengo a alguien en casa que no puede permitirse mi generosidad. Y esa carpeta, la documentación, marcas de tiempo, archivos, historial de Slack, todavía está en una unidad en mi apartamento. No porque la necesite, sino porque nunca se sabe cuándo alguien podría querer verificar una referencia. Salí al aire frío. Bueno, hasta aquí llegó la historia del día de hoy. Si te gustó, comenta, suscríbete al canal y nos vemos a la próxima.